quiero aprovechar los minutos que tengo para repensar y repasar la palabra directriz que hemos tenido este año. Me ha parecido bien, justamente a la hora de cerrar el año 2025, y dejar establecida esta palabra que nos ha guiado todo el año y volver a echarle una mirada, asegurándonos de que la hemos entendido, que la hemos aprovechado al máximo. Yo creo que es muy importante que así lo hagamos, porque esta palabra que nos ha guiado todo el año, la palabra establecimiento, que tiene un fundamento bíblico que ahora vamos a repasar, justamente pasa a ser parte de la plataforma sobre la que nos paramos para el crecimiento que viene para los próximos años. No sé si está entendiendo que estoy diciendo y estoy declarando algo que hemos venido sintiendo de parte de Dios, que para los próximos años vamos a crecer y mucho. ¿Cuántos creen eso? Si usted cree que va a creer eso, entonces prestemos atención a la palabra de hoy. Es interesante, tengo el hábito de hacerlo, por supuesto, a revisar los textos de la palabra que usamos. Ustedes saben que la palabra directriz de este año está basada en un texto de Mateo, donde el Señor dice que el hombre prudente es aquel que, habiendo escuchado sus palabras, las obedece. Es comparable a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Ahora es interesante que el mismo texto, la misma historia, la replica Lucas en su evangelio. Lo interesante del evangelio de Lucas es que antes de explicar lo que Jesús explicó y que Mateo ha hecho también, Jesús lanza una pregunta que no la incluye Mateo, pero que en el libro de Lucas sí está. Hay una pregunta que vale la pena que la consideremos, porque a partir de ahí cobra mayor sentido el texto que usamos para nuestra palabra directriz. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos 46 al 49, Jesús empieza con esta pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tremenda expresión. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y entonces ahora empieza: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, indicaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y puso su fundamento sobre la roca. ¿Qué es la roca aquí a la que se hace referencia? ¿Quién puede contestar? ¿Qué es la roca? Perdón, más fuerte. Ajá. Bueno, enseguida los voy a corregir porque están todos equivocados. ¿En serio le digo? Ahora lo van a entender. Pero quiero dejarlo picando ahí para que ustedes lo entiendan. Entonces, cavó hondo, puso su fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es la roca? No me conteste. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lo destacable, decía, de Lucas es que incluye una pregunta que Mateo no la incluyó, no por descuido, simplemente porque se dedicó a otra cosa. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Lo que está diciendo Jesús está refiriéndose a la incoherencia que había entre el discurso y las acciones de aquellos que lo llamaban Señor. Incoherencia entre una cosa y la otra. Y creo que en el fondo Jesús está diciendo, los está invitando a los presuntos seguidores de Él a tomar sus palabras en serio y dar una respuesta coherente. Si dicen que soy su Señor, confírmenlo obedeciendo lo que Jesús está diciendo. Si vas a vivir como deseas, no digan que soy su Señor, porque se van a llevar una gran sorpresa al momento de las evaluaciones, porque no los voy a reconocer. Ya vamos a leer donde dice la Biblia lo que acabo de afirmar. Jesús nunca habla en vano. Cada vez que Él da una palabra, encierra en sí mismo una orden que debe ser obedecida. La palabra de hoy yo la llamé: si lo llamas Señor, obedecele.
y lo llamás Señor, obedecele. Cada vez que Él da una palabra, encierra en sí mismo una orden que debe ser obedecida. Él mismo dice en el contexto del texto que estamos estudiando, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, es decir, el que obedece. Entonces, vamos a considerar algunos puntitos que me parecen importantes para entender lo que estamos diciendo. Quiero hablar en primer lugar del uso que damos a la palabra Señor. Todos nosotros los que hablamos español, castellano, o dicho más vulgarmente, argentino, la palabra Señor tiene un sentido de respeto y de cortesía al dirigirse uno a otra persona de manera educada, particularmente cuando se trata de gente adulta. Contrariamente al uso que le damos a la palabra Señor en el español, en la Biblia tiene otro sentido, tiene otro valor y como consecuencia tiene otra implicancia. Esto es lo que quiero destacar. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea que se traduce como Señor en el español es la palabra Adonai y el significado de esa palabra es referirse a alguien como mi Señor, mi amo, mi Señor soberano. En el Nuevo Testamento pasa algo parecido. En el Nuevo Testamento la palabra que se traduce en español, Señor, viene de la palabra griega Kyrios, que significa Señor, amo, dueño, soberano, máxima autoridad. Entonces, cuando en la Biblia se incluye la palabra Señor, no es simplemente una cuestión de cortesía. Por eso aquí viene la primera enseñanza que quiero dejar establecida y la vamos a unir a una segunda. La primera enseñanza es, dirigirse a Jesús como Señor no es solo una cuestión de cortesía y respeto, sino el hecho concreto de reconocer y aceptar que Él tiene toda autoridad sobre mí. Por favor. Si me entendió, levante su mano y diga, Jesús tiene toda autoridad sobre mí. Bueno, los que pueden decirlo lo afirman. Si alguien quiere decir, a ver, lo vamos a hacer más completo. Si puedo decir que Jesús es mi Señor, es porque estoy dispuesto a obedecerlo. No hay otra alternativa. Si no, llamémoslo Jesús, llamémoslo un revolucionario, llamémoslo cualquier cosa, pero el mismo Jesús está diciendo, si me llaman Señor, demuéstrenlo obedeciendo. Entonces, la segunda enseñanza que se desprende de esto, según estos significados de la palabra Señor, se entiende que llamar a Jesús Señor implica una sumisión total a Él y la única respuesta posible a sus palabras es obediencia. Voy a insistir en esto porque no podemos terminar este año con esta palabra que nos ha servido como palabra directriz sin entender el concepto completo. No estoy diciendo que nadie lo entendió, lo que estoy diciendo es que estamos repasando no sea cosa que se nos escape un detalle muy importante. No es que no, en definitiva, no es un detalle, es una cuestión fundamental, es una cuestión de fundamento, es una cuestión de plataforma. Si Jesús es mi Señor, estoy dispuesto a obedecerlo. Si voy a llamar a Jesús Señor y voy a vivir como a mí me plazca, entonces mejor no lo llame Señor. Y aquí viene la explicación que les quería dar. Siempre dije y sostengo que en el texto que nos sirve de vaso para la palabra directriz y establecimiento, la roca no es Jesús, a lo que se está refiriendo el texto, sino que la roca allí es la obediencia a las palabras de Jesús. Estudie bien el texto. No estoy diciendo que Jesús no sea la roca. En definitiva va a terminar siendo la roca. Pero el texto está diciendo que el que edifica sobre su palabra sobre la roca, sobre fundamento firme, es el que le obedece lo que Él ha ordenado. De manera que en este texto corrija su concepto. La roca es la obediencia a las palabras de Jesús. ¿Va quedando claro? Gracias por su amén. Entonces, como consecuencia se desprende la tercera enseñanza. La palabra que tenemos como directriz no es un lema para el año. Tenemos que sacarnos ese berretín. La palabra lema, no, la palabra directriz es un orden y un fundamento que se establece a partir de una orden que debe ser obedecida. La palabra obediencia esta mañana la vamos a escuchar muchas veces.
Esto no se trata de un simple juego de palabras, sino de una definición elaborada por Dios para que su propósito y sus planes en la tierra sean ejecutados por la iglesia con el fin de que den el fruto que Él ha previsto. Las palabras de Jesús no son opinables, ni son opcionales. Las palabras de Jesús son absolutas en tanto Él es reconocido como Señor. Es decir, las palabras de Jesús solo admiten una respuesta: obediencia. Entonces, hermano, lo que deseo transmitirte es: no llames a Jesús Señor si vas a vivir como te plazca. Si decidiste que sea tu Señor, obedecerle incondicionalmente. Yo aquí podría cerrar, orar, terminar el mensaje, porque es lo que van a escuchar todo el tiempo, aunque le vamos a explicar algunas cosas más. Así que repito esto. Voy a hacer una aclaración. Con lo que estoy diciendo, no estoy abriendo juicios sobre nadie. A mí no me importa, ni estoy autorizado por Dios a juzgar a nadie. Simplemente, como pastor responsable de la congregación y como apóstol del ministerio, yo tengo la necesidad de llamar la atención para que, si no hemos advertido algo, nos tomemos el tiempo para considerar la palabra y entender el concepto correcto que la palabra expresa. Así que si vas a vivir como te plazca, no llames a Jesús Señor, pero si decides que Él sea tu Señor, obedécele incondicionalmente. En segundo lugar, me importa que escuchemos el contexto donde está el texto que estamos considerando. Recordemos que la palabra que Dios nos ha dado como directriz está apoyada en el texto que es parte del conocido Sermón del Monte, los capítulos 5, 6, 7 de Mateo. Allí mismo Jesús explica de modo simple pero preciso cuestiones básicas que hacen a la conducta cristiana. Señale la palabra conducta. Hacen a la conducta cristiana. No sé si se dan cuenta, pero esta mañana no estoy tan enfervorizado, estoy tratando de enseñar. He dicho en términos, no estoy tan caliente. Estoy tratando de que entendamos. Por eso lo hago pausado. Por eso quiero repetir la palabra obediencia. Escuchemos el contexto. En ese Sermón del Monte, Jesús hace referencia a varias cosas que tienen que ver precisamente con la conducta cristiana. Así que cuando Él dice, el que oye estas mis palabras, lo que Jesús está haciendo referencia precisamente a las enseñanzas dadas en los capítulos anteriores, de modo que queda clara la expresión de su voluntad, según los diseños del Padre en la eternidad. Esto no es religión, sino el modelo y el estilo de vida del reino de los cielos que el Señor mandó a anunciar a sus discípulos que se habían acercado a nosotros en su persona. Voy lento porque me importa que entienda los conceptos. La voluntad de Dios no es un simple valor o concepto teológico. La voluntad de Dios es la expresión más llana, clara y contundente que un hijo de Dios debe reconocer y obedecer para honrarlo y vivir de acuerdo a sus propósitos. El activismo evangélico, el activismo religioso ha generado una distorsión muy peligrosa que nos ha llevado a creer que a Dios le agradamos haciendo muchas cosas. Hacer muchas cosas no satisface necesariamente el corazón del Padre. Hacer muchas cosas solo satisface nuestra autoestima, que necesita del elogio y los reconocimientos de los que nos rodean. Jesús en el Sermón del Monte fue muy claro al decir, escuche esto, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros. O sea, hicimos y seguimos haciendo. Frente a eso Jesús responde, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Terrible. Entonces aquí una nota particular. Cuidado con las voces que escuchamos.
Jesús está desenmascarando a personas que usan su nombre para dar a entender que hablan y sirven en nombre de Dios, y Dios no tiene nada que ver con lo que ellos dicen. No todo el que dice ser profeta realmente lo es. No todo el que se llama apóstol realmente lo es. No todo el que se presenta como maestro de la Biblia necesariamente lo es. De allí que, escuche esto por favor, porque esto es un principio. Toda palabra debe ser juzgada a la luz de su palabra. Por favor, entienda esto. Toda palabra recibida, sea un profeta, sea un apóstol, sea un maestro, toda palabra que usted recibe debe juzgarla, debe chequearla, debe confrontarla con su palabra, porque es la única verdad revelada que tenemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si es así, aplauda al Señor, porque Él tercer punto que quiero mencionar. ¿Qué pasa cuando decimos que conocemos a Dios? La Biblia es clara en advertirnos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escucha este principio. Tus resultados hablan de tu semilla, y tu semilla dice quién realmente eres, porque pone en descubierto tu verdadera esencia. Por favor, si no lo entendió, no importa. Lléveselo, mastíquelo, porque aquí hay todo un principio. Lo que nosotros aportamos como fruto y resultado habla de la semilla desde donde se gestaron la cosa. Y la semilla es la que encierra la esencia de nuestra vida cristiana. De modo que tenemos que chequear la semilla. En el mismo Sermón del Monte, Jesús lo decía de otra manera más entendible, afirmando que un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos, porque su semilla encierra su esencia. Hablar de estas verdades no tiene, como dije antes, la intención de juzgar a nadie. Muy por el contrario, intenta llamar la atención como una forma de evaluación y chequeo de nuestra conducta cristiana. Lo que mostramos todos los días. Mire, hay distintas formas o hay distintos ámbitos donde nos comportamos de manera distinta. En la iglesia somos todos bonitos. Cuando estamos con gente que sabe que somos cristianos, tratamos de tener conducta. En casa se muestra quiénes somos. Hello. Hablar estas verdades no tiene la intención de juzgar a nadie, sino la intención de chequearnos. La idea es asegurarnos de que podemos con certeza llamar a Jesús Señor, porque nuestra obediencia a Él es incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? Que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ponerle condiciones a Dios. Cuando Dios dice algo y lo entendemos, obedecemos y punto. En cuarto lugar, ¿desde dónde ministramos? Todos los que estamos considerando nos lleva a la conclusión de que se puede ministrar y aún ver algún resultado, pero no estar en orden con la voluntad de Dios, lo cual nos llevará a las siguientes consecuencias. Número 1. Resultados no siempre son una señal de bendición. Escuche esto, yo sé que estoy siendo muy duro. Y las piedras me las tiran afuera. Acá en el templo está prohibido tirar piedras. Los huevos, todo eso afuera, en la vereda. Resultados no siempre son una señal de bendición. La Biblia afirma, por supuesto, que los dones son dados por el Espíritu Santo, y la misma Biblia afirma que los dones son irrevocables. Esto significa que los dones pueden funcionar en tanto son una capacidad dada por Dios. Por lo tanto, parados en los dones, se puede ministrar sanidad, liberación, milagros,
que darán algún tipo de fruto. Sin embargo, los resultados vistos no siempre tienen el respaldo y la aprobación de Dios. Por eso el Señor dijo, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera en tu nombre demonios, no hicimos todo lo que hicimos. Entonces, a partir del texto, puedo afirmar que se puede ministrar y ser un hacedor de maldad. Terrible afirmación de Jesús, no es mía, yo no lo inventé, no soy tan creativo. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muy grave aún es creer que se está sirviendo a Dios mostrando algún resultado visible, pero Dios te considera un hacedor de maldad que no es digno de estar a su lado. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Estoy revisando la palabra directriz, porque tenemos todavía algunos días de este año para hacer corrección, para ser parte de la plataforma correcta, para que cuando llegue el 2026 y se nos presente la palabra directriz, que creo que va a ser el domingo 28 para el año 2026, hermanos, nosotros nos aseguremos que estamos parados en el lugar correcto y no que el Señor nos tenga que llamar la atención. Será motivo de mucha angustia para aquellos que escuchen a Jesús diciendo, apartados de mí. De manera que, escuche esto porque ahora me meto muy de lleno en lo nuestro. De manera que, si vamos a ser fieles a nuestra misión de transformar generaciones, cumpliendo con la visión de ser referentes en la transformación de personas y la sociedad, viviendo y mostrando el amor de Jesús en todo ámbito, deberemos dar respuestas y muestras concretas de una obediencia incondicional a aquel que llamamos Señor. Es decir, el Señor nos está llamando a tomar el Evangelio en serio, no como una religión. Tener religión, no, yo no tengo religión, yo tengo a un Dios que me ama, como lo hemos cantado, tremenda canción la que acabamos de cantar. Dios que me ama, que me ha cambiado de lugar, que me ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero estando en el reino de su amado Hijo como discípulo de Cristo, tengo que entender que Él manda y yo obedezco. Más fuerte se amén. Las expectativas puestas sobre el ministerio, nuestro ministerio, para los próximos años es de crecimiento. Crecimiento no es solo mucha gente. Crecimiento tiene que ver con influencia. Miren, porque tengo que reprender la computadora. Crecimiento tiene que ver con influencia. Influencia tiene que ver con una conducta propia de los valores del reino de Dios, donde Jesucristo es el Señor. O sea, la iglesia no puede ni debe imitar a los que marcan tendencia en el mundo. Por favor, escuche lo que voy a decir ahora. La iglesia no puede ni debe imitar a los que marcan tendencia en el mundo. Y no estoy diciendo que no debamos aprender algo, podemos aprender de cualquier cosa, pero lo que estoy diciendo es que los que marcan tendencia no son los más dignos de confianza para que nosotros nos unamos a ellos. Lo que quiero afirmar es que la iglesia en los próximos años deberá ser la que marque tendencia. No me lo entendieron. No tenemos que seguir la tendencia que marcan los famosos del mundo. Los actores, los políticos, los de la agenda globalista, etcétera, etcétera. Eso es una tendencia que en muchos casos está teñida de los valores del reino de las tinieblas. La iglesia de Cristo en los próximos años deberá ser la que marque la tendencia, porque eso es lo que está manifestado en el Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos que hacer discípulos a todas las naciones de la tierra para que el reino se establezca en esta tierra. La tendencia que imparte la iglesia no es de origen humano, sino una tendencia que manifiesta los valores, los principios, las acciones y las conductas del reino de Dios. Gestionar esa tendencia, Dios se lo ha delegado a la iglesia. Por eso debemos saber y obedecer la voluntad de quien es el Señor de señores y Rey de reyes, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en este sentido quiero repasar algo que ya hemos visto, que es parte de la esencia de esta palabra que Dios nos ha dado este año. El valor de la intimidad con Dios y el valor del carácter de un discípulo. Intimidad con el Padre
Escuche esto, por favor, porque acá hay otro principio, que no lo estoy descubriendo hoy, que simplemente lo estoy repasando. Intimidad con el Padre nos asegura que escucharemos la voz del Padre revelándonos su voluntad. Dios nos puede hablar en cualquier lugar. Dios nos puede hablar mientras vamos por la calle, Dios nos puede hablar en el culto, Dios nos puede hablar en casa, como he escuchado a varios decir que Dios les habla en el baño. ¿Está bien? Sí. No hay ningún drama con esto. Pero lo que Dios revela, que vuelvo a enseñar, el Señor puede revelarte en cualquier lugar, Él es Señor y por eso puede hacerle como Él quiere cuando quiere. Pero si hay un hábito que tenemos que generar, que es lo que el Señor nos enseña, es tener intimidad con Él. Tiempos a solas con el Padre, donde nos encontramos Él y yo hablo, Él escucha, Él habla, yo escucho y generamos un ámbito de intimidad. Capaz que estoy interpretando mal si digo que intercambiamos ideas con Dios, porque no intercambiamos ideas con Dios. Intercambiamos un diálogo con Dios, donde el Señor escucha lo que yo oro, lo que yo clamo, lo que yo busco, y después el Señor me dice, ahora cállate que voy a hablar, y te dice, vas a hacer esto, esto y esto como yo te lo digo, lo que digo y como te lo digo. Eso es el fruto de la intimidad, porque es allí donde se revela la voluntad de Dios. Así que, y lo digo para mí, cada mañana. Ayer estuve hablando con un psicólogo. Me dijo, ¿a qué hora te levantás? Esto se los voy a confesar. Tiene que ver con que el otro día estaba yo en mi oficina y me aparecieron mis dos hijos a la oficina y venían en una actitud muy particular. Y yo, cuando los vi entrar, dije, esto vienen con algo. No es común que vengan los dos en patota y, por supuesto, usted los ve entrar y ya en la actitud dice, esto me van a decir algo. Entonces, a partir de la experiencia que tuvimos con el robo, supuestamente, hay gente que me ha visto cansado. Yo sé, tengo conciencia de que a partir del robo que sufrimos, yo soy de andar haciendo bromas todo el tiempo y se me fueron las bromas. Entonces estaba mucho más reflexivo, más callado, más pensativo. Bueno, obedecí. Ayer me junté con el psicólogo. Y me mandaron a un psicólogo que aparentemente sabe. Lo concreto, cuando termina la entrevista, me dice el psicólogo, ¿necesitas un certificado? No, le digo, decirle vos a mis hijos como me viste. Sí, se lo voy a decir para que te dejen de hinchar. Pero todo venía porque en un momento me dice, ¿a qué hora te levantas? ¿Has cambiado la hora de levantarte? No, yo habitualmente me levanto 6:30 de la mañana. Cuando me quedo mucho, me quedo hasta las 7. Pero es la hora que me levanto todos los días. De hecho, me levanté a las 6. ¿Y qué haces en ese horario? Y la verdad que es un momento donde yo estoy a solas con Dios. Ustedes no me van a ver haciendo grandes oraciones, largas oraciones, oraciones envoltantes. Yo tengo una forma de relación con Dios que no es que yo sea inventor de formas, sencillamente me resulta y me sirve. Entonces yo tengo contacto con Dios todos los días. En un ámbito de intimidad, no es que no quiera orar con otros, oro con otros, pero siento la necesidad de hablar a solas con Dios. En esos tiempos a solas con Dios es donde Dios me habla y donde Dios me va confirmando cosas y donde Dios me va mostrando otras y donde Dios me va corrigiendo. Esta mañana mientras orábamos aquí en la plataforma, la hermana que oraba diciendo que Dios sana, que Dios prospera, que Dios libera. Y es verdad, Griselda, es verdad. Pero cuando vos estabas orando, sentí de agregar, y también nos corrige, y también nos disciplina, pues la palabra de Dios dice que Dios al que ama, lo disciplina.
Y yo creo que hoy Dios está llamándonos a un tiempo de revisar y chequear nuestra conducta como cristianos para ver si Él necesita disciplinarnos o habilitarnos para que sigamos marchando como estamos. Es una llamada de atención, es un chequeo, es una enseñanza. Intimidad con el Padre nos asegura que escucharemos su voz revelando su voluntad. Por eso a mí me encanta el Salmo 51, donde dice la palabra: tú amas, el salmista hablando con el Padre dice: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es en los tiempos a solas con el Padre, buscando constantemente su presencia, donde escucharemos su voz, que luego debe ser obedecida. Diga conmigo: obedecer. Obedecer. No digas, no enseñes, no repliques lo que dice la religión. Una vez tuvimos a un hombre en un encuentro de pastores aquí en Cipolletti que dijo más o menos esto. Lo primero que afirmó es: aquí entre ustedes no encuentro a un solo profeta que pueda decir algo cierto de parte de Dios. Dice: ¿quién de ustedes alguna vez con una oración fervorosa detuvo una tormenta? Y a mí me salió espontáneo, porque te puede contar Virginia, que está acá, las tormentas que yo detuve. Y me miró como diciendo: no, estoy hablando en serio, me dijo. Y yo le dije: te estoy respondiendo en serio. Pero siguió diciendo: alguien que ora 1 hora por día, ni siquiera se enteró Dios de eso. El que ora 2 horas, lo empieza a inquietar a Dios. Estoy escuchando algo, no sé si escucho bien. El que ora 3 horas, lo despertó a Dios. Y el que ora 4 horas, Dios lo escucha. Entonces, cuando yo chequeo cómo oro, digo: a mí Dios no me debe tener en cuenta, pero ni a mí. Ahora, por favor, levanten la mano con honestidad o pónganse de pie aquí todos los que oran 4 días todos los días. Están todos al horno como yo, según el concepto de ese pastor. Porque no es tiempo, es calidad de encuentro con Dios. Yo tenía a mis padres viviendo en Mendoza. El abrazo que nos podíamos dar con nuestros viejos cuando los visitábamos era un abrazo eterno, porque no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver. No necesité pasar muchas horas con él para decirle a mi viejo que me amaba y para recibir, que lo amaba y para recibir su amor. Dios es el gestor del amor. Es más, la Biblia dice que Dios en esencia es amor. Lo importante para Dios es que yo tenga la disposición de venir a su presencia. Y yo sé, no lo puedo explicar con palabras, pero yo sé lo que a mí me pasa cuando el Padre me escucha y me dice: hijo, aquí estoy. Intimidad con Dios. Esto que estoy diciendo ahora no es porque yo sea muy inteligente. Todos estos principios que estamos anunciando son los que el Padre me dio para dar en esos tiempos a solas. Y tengo que ser muy prolijo, porque yo, para no olvidarme, tengo que escribirlo enseguida. Lo anoto medio de prolijo, y después me tengo que tomar el tiempo de ordenarlo. Pero paso tiempo con Dios. Si no, yo esta mañana aquí no podía estar hablándoles a ustedes. En los tiempos a solas con Dios, buscándolo constantemente, es donde descubrimos y escucharemos su voz, que luego debe ser obedecida. No digan, no enseñen, no repliquen lo que dice la religión. La palabra de Dios no es religión. Su palabra es vida, su poder manifestándose es responder a sus propósitos eternos. Y finalmente, déjenme mencionar en pocas palabras lo que yo creo que necesitamos los cristianos de este tiempo,
que yo conozco a muchos que son fieles a esta virtud. Los discípulos del Señor Jesucristo, los que formamos parte de un ministerio, casi estoy tentado a decir a los que servimos dentro del ministerio, pero quiero ser más inclusivo y decir para todos los cristianos que amamos a Dios, estemos ocupados en un ministerio o no, seamos simplemente asistentes al culto, todos estamos llamados como discípulos a manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si hay un rasgo distintivo del Señor Jesucristo, es su carácter, tan firme que en los momentos de más incertidumbre y dolor se mantuvo inclaudicable en su decisión de obedecer al Padre, consumando su plan redentor. No dejó de expresarlo. Padre, ¿por qué no pasas de mí esta copa? Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. En los momentos de más dolor, se mantuvo de manera inclaudicable en su intención de consumar el plan redentor. Como discípulo de Cristo, afirmar tu carácter frente a lo que pudiera presentarse para hacerte claudicar, decide obedecer en todo y reconocerlo como tu único Señor. Conclusión. Y aquí, por favor, estemos todos concentrados, cada uno en uno mismo. Porque si en esta mañana Dios te ha hablado, te quiero invitar, como lo tengo que hacer yo también, tómate un tiempo para revisar en tu mente y en tus conductas, si tus conductas y acciones diarias son fruto de tu obediencia al Señor, o simplemente conociendo la verdad de Dios, vivís como te place. Revisá si lees algo en su palabra y luego lo reinterpretás para darle tu formato. No es la forma. La palabra es clara y lo que Dios manda no necesita reinterpretaciones. No hay que acomodarlo para permitir que la Biblia diga lo que uno quiere escuchar. De ninguna manera. Entonces, si estás decidido a aceptar que Él sea tu Señor, obedeciéndole en todas sus condiciones, sin condiciones, yo te quiero invitar a pasar un tiempo a solas con Dios.